Capítulo 14. Estas son las tierras cananeas que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de los clanes entregaron a los israelitas como herencia. Esa herencia se les repartió por sorteo a las 9 tribus y media, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Ya éste les había dado por herencia la parte oriental del Jordán a las 2 tribus y media, pues los descendientes de José se habían dividido en 2 tribus, Manasés y Efraín, pero a los levitas no les dio tierras, sino solo algunas poblaciones con sus respectivos campos de cultivo y pastoreo. Así los israelitas dividieron el territorio tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenisita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí, y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio, tal como él ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kenisita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas. Después de todo esto, el país se vio libre de guerras. Capítulo 15. El territorio asignado a los clanes de la tribu de Judá abarcaba las tierras comprendidas hasta la frontera de Edom, incluyendo el desierto de Sin en el sur. La frontera sur, que partía de la bahía ubicada al extremo sur del Mar Muerto, salía hacia el sur de la cuesta de Acrabín, cruzaba hacia el desierto de Sin y continuaba hacia Cades Barnea, al sur. De allí seguía por Hezrón, subía hacia Adar, daba la vuelta hacia Carcá, continuaba por Asmón y salía hacia el arroyo de Egipto para terminar en el Mediterráneo. Esta es la frontera sur de Judá. La frontera oriental la formaba el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte se iniciaba en la bahía de la desembocadura del Jordán y subía por Bet Joglá, continuando al norte de Bet Arabá hasta la peña de Boán, hijo de Rubén. Subía luego hacia Debir desde el valle de Acor y giraba hacia el norte en dirección a Gilgal, al frente de la pendiente de Adumín, al sur del valle. Seguía bordeando las aguas de Ensemes y llegaba a Enrogel. Continuaba hacia el valle de Ben Hinón, al sur de la cuesta de la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén. Ascendía a la cumbre de la loma al oeste del valle de Hinón, al norte del valle de Refayim. De aquella cumbre la frontera se dirigía hacia el manantial de Neftoach, seguía por las ciudades del monte Efrón y descendía hacia Balá, también llamada Kiriat Yarim. De allí giraba al oeste de Balá y se dirigía hacia el monte Seir, bordeaba por el norte las laderas del monte Yarim, llamado también Quesalón, y descendía hacia Bet Semes, pasando por Timná. Después seguía por la parte norte las cuestas de Ecrón, giraba hacia Sicrón, rodeaba el monte Balá y llegaba hasta Jabnel. La línea fronteriza terminaba en el mar Mediterráneo.
La frontera occidental la formaba la costa del mar Mediterráneo. Estas son las fronteras de los territorios asignados a la tribu de Judá y sus clanes. De acuerdo con lo ordenado por el Señor, Josué le dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción del territorio asignado a Judá. Esa porción es Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Arba fue un ancestro de los anaquitas. Caleb expulsó de Hebrón a 3 descendientes de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai. De allí subió para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo: le daré mi hija Axa como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Entonces Otoniel, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, capturó Kiriat Sefer y se casó con Axa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Axa del asno, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella, ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y bajas. Esta es la lista de los territorios que recibieron como herencia los clanes de la tribu de Judá. Las ciudades sureñas de la tribu, ubicadas en el Negev cerca de la frontera con Edom: Capsel, Edar, Hagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Sedes, Hazor, Itnán, Sif, Telén, Bealot, Hazor Hadatá, Keriot, Hezrón, conocida también como Hazor, Amán, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Esmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba con sus poblados, Balá, Illín, Esen, El Tolad, Kesil, Jormá, Siclag, Madmana, Sansaná, Lebaot, Siljín, Ayin y Rimón, es decir, un total de 29 ciudades con sus pueblos. En la llanura, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganín, Tapuaj, Enam, Jarmut, Adulán, Soco, Aseca, Sahayarin, Aditayin, Gederá y Gederotayin, es decir, 14 ciudades con sus pueblos. Senán, Hadasá, Migdal Gad, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Noamá y Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus pueblos. Libná, Éter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keilah, Aksib y Maresá, es decir, 9 ciudades con sus pueblos. Ecrón con sus pueblos y aldeas, de allí al mar todo el territorio colindante con Asdod, junto con sus poblaciones, Asdod con sus pueblos y aldeas, y Gaza con sus pueblos y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa, Samir, Hatir, Soco, Daná, Kiriat Saná, conocida como Debir, Anab, Estemoa, Anín, Gosén, Olón y Giló, es decir, 11 ciudades con sus pueblos. Arab, Dumá, Esán, Yanún, Bet-Tapuaj, Afecá, Umtá, Kiriat Arba, llamada también Hebrón, y Sior, es decir, 9 ciudades con sus pueblos. Maón, Carmel, Sif, Yutá, Jezreel, Jocdeán, Sanoa, Caín, Gibeá y Timná, es decir, 10 ciudades con sus pueblos. Jalhul, Betsur, Gedor, Marat, Bet-Anot y el Tecón, es decir, 6 ciudades con sus pueblos. Kiriat Baal o Kiriat Yearim y Rabá con sus pueblos. En el desierto, Bet-Arabá, Midín, Secacá, Nipsán, la ciudad de la sal, y Engadi, es decir, 6 ciudades con sus pueblos. Los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos,
Así que hasta el día de hoy, estos viven allí junto con los descendientes de Judá. Capítulo 16. El territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el río Jordán, al este de los manantiales de Jericó, y de allí ascendía hacia la región montañosa de Betel a través del desierto. De Betel, es decir, Luz, continuaba hacia el territorio de los arquitas hasta Astarot, descendía hacia el oeste al territorio de los jafletitas, hasta la región de Bet Jorón de abajo y Geser, y terminaba en el mar Mediterráneo. Así fue como las tribus de Manasés y Efraín, descendientes de José, recibieron como herencia sus territorios. Este es el territorio que recibieron la tribu de Efraín y sus respectivos clanes. En el lado oriental, sus límites se extendían desde Atarot Adar hasta Bet Jorón de arriba, y llegaban hasta el mar Mediterráneo. En Micmetat, que está al norte, hacían una curva hacia el oriente, rumbo a Tanat Siló, y de allí llegaban a Janoa. Descendían de Janoa hacia Atarot y Nará, pasando por Jericó hasta llegar al río Jordán. De Tapuac, la frontera seguía hacia el occidente, rumbo al arroyo de Caná, y terminaba en el mar Mediterráneo. Este es el territorio que recibió como herencia la tribu de Efraín por sus clanes. El territorio también incluía las ciudades y sus respectivas aldeas que se encontraban en el territorio asignado a la tribu de Manasés. Los efraimitas no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser. Les permitieron vivir entre ellos, como sucede hasta el día de hoy, pero los sometieron a trabajos forzados. Capítulo 17. También a la tribu de Manasés se le asignó su propio territorio, porque él era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y antepasado de los galaditas, se le concedió Galad y Basán por ser hombre de guerra. Los demás clanes de la tribu de Manasés también recibieron sus territorios: Abieser, Helec, Asriel, Siquén, Efer y Semidá. Estos eran descendientes de Manasés, hijo de José. Sucedió que Zelofehad, hijo de Efer, nieto de Galad y bisnieto de Manasés, solo tuvo hijas, cuyos nombres eran Mahlá, Noa, Joglá, Milca y Tirsá. Ellas se presentaron ante Eleazar el sacerdote, ante Josué, hijo de Nun, y ante los jefes de Israel, y les dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos diera tierras en los territorios asignados como herencia a nuestro clan. Entonces Josué hizo tal como el Señor le había ordenado. La tribu de Manasés recibió 10 porciones de tierra, además de los territorios de Galad y Basán, que están al lado oriental del Jordán. Esto se debió a que las hijas de Manasés recibieron tierras como herencia, además de las repartidas a los descendientes varones. Galad fue asignada a los otros descendientes de Manasés. El territorio de Manasés abarcaba desde Aser hasta Micmetat, ubicada al este de Siquén. De allí la frontera seguía hacia el sur, hasta las tierras pertenecientes a Yasub en Tapuac. A Manasés le pertenecían también las tierras de Tapuac, pero la ciudad de Tapuac, ubicada en los límites de Manasés, era de los descendientes de Efraín. La frontera continuaba hacia el sur, por el lado norte del arroyo de Caná, hasta llegar al mar Mediterráneo. En esa zona, varias ciudades de la tribu de Efraín se mezclaban con ciudades pertenecientes a Manasés. Los territorios del sur le pertenecían a Efraín y los del norte a Manasés. El territorio de Manasés llegaba hasta el mar Mediterráneo y bordeaba por el norte con la tribu de Aser y por el este con la de Isacar. Dentro de las fronteras de Isacar y Aser, la tribu de Manasés tenía las siguientes ciudades con sus poblaciones: Betseán, Ibleam, Dor, Endor, Tanac y Megiddo. La tercera ciudad de la lista era Nafot. Los miembros de la tribu de Manasés no pudieron habitar estas ciudades, porque los cananeos persistieron en vivir en ellas. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, redujeron a los cananeos a esclavitud, pero no los expulsaron totalmente de esas tierras. Las tribus de José le reprocharon a Josué: ¿por qué nos has dado solo una parte del territorio?
nosotros somos numerosos y el Señor nos ha bendecido ricamente. Entonces Josué les respondió: ya que son tan numerosos y encuentran que la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes, vayan a la zona de los bosques que están en territorio fereceo y refaíta y desmonten tierra para que habiten allá. Los descendientes de José replicaron: la región montañosa nos queda muy pequeña, y los cananeos que viven en el llano poseen carros de hierro, tanto los de Betzán y sus poblaciones, como los del valle de Jezreel. Pero Josué animó a las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de José: ustedes son numerosos y tienen mucho poder. No se quedarán con un solo territorio, sino que poseerán la región de los bosques. Desmóntenla y ocúpenla hasta sus límites más lejanos. Y a pesar de que los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los podrán expulsar. Capítulo 18. Cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde habían establecido la tienda de reunión. Para entonces todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Así que Josué los desafió: ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Nombren a 3 hombres de cada tribu para que yo los envíe a reconocer las tierras y que hagan por escrito una reseña de cada territorio. A su regreso, dividan el resto del país en 7 partes. Judá mantendrá sus territorios en el sur y los descendientes de José en el norte. Cuando hayan terminado la descripción de las 7 regiones, tráiganmela, y yo las asignaré echando suertes en presencia del Señor nuestro Dios. Los levitas, como ya saben, no recibirán ninguna porción de tierra, porque su herencia es su servicio sacerdotal ante el Señor. Además, Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido sus respectivos territorios en el lado oriental del Jordán. Moisés, siervo del Señor, se los entregó como herencia. Cuando los hombres estaban listos para salir a hacer el reconocimiento del país, Josué les ordenó: exploren todo el país y tráiganme una descripción escrita de todos sus territorios. Cuando regresen aquí a Silo, yo haré el sorteo de tierras en presencia del Señor. Los hombres hicieron tal como Josué les ordenó y regresaron a Silo con la descripción de todo el país, ciudad por ciudad, y su división en 7 partes. Josué hizo allí el sorteo en presencia del Señor y repartió los territorios entre los israelitas según sus divisiones tribales. A la tribu de Benjamín se le asignó su territorio según sus clanes. Ese territorio quedó ubicado entre las tribus de Judá y José. La frontera norte se iniciaba en el río Jordán, pasaba por las laderas al norte de Jericó y avanzaba en dirección occidental hacia la región montañosa hasta llegar al desierto de Bet-Aven. Continuaba hacia la ladera sureña de Luz, también llamada Betel, y descendía desde Atarot Adar hasta el cerro que está al sur de Bet-Jorón de abajo. De allí la frontera continuaba hacia el sur, por el lado occidental, hasta llegar a Kiriat Baal, llamada también Kiriat Yearim, una población perteneciente a Judá. Esta era la frontera occidental. La frontera sur partía desde Kiriat Yearim en el lado occidental y continuaba hasta el manantial de Neftoag. Descendía a las laderas del monte ubicado frente al valle de Ben Hinnom, al norte del valle de Rephaim. Seguía en descenso por el valle de Hinnom, bordeando la cuesta de la ciudad de Jebús, hasta llegar a Enrogel. De allí giraba hacia el norte, rumbo a Ensemes, seguía por Gelilot, al frente de la cuesta de Adumín, y descendía a la peña de Boán, hijo de Rubén. La frontera continuaba hacia la cuesta norte de Bet Arabá y descendía hasta el Arabá. De allí se dirigía a la cuesta norte de Bet Joglá y salía en la bahía norte del Mar Muerto, donde desemboca el río Jordán. Esta era la frontera sur. El río Jordán marcaba los límites del lado oriental. Estas eran las fronteras de las tierras asignadas como herencia a todos los clanes de la tribu de Benjamín. Los clanes de la tribu de Benjamín poseyeron las siguientes ciudades: Jericó,
Bet-Joglá, Emec, Casis, Bet-Arabá, Semarayim, Betel, Abín, Pará, Ofra, Kefar Amoní, Ofni y Geba, es decir, 12 ciudades con sus poblaciones, y Gabaón, Ramá, Berot, Mispa, Cafira, Mosá, Requen, Irpel, Taralá, Sela, Elef, Jebús, llamada también Jerusalén, Gibeá y Kiriat, es decir, 14 ciudades con sus poblaciones. Esta fue la herencia que recibieron los clanes de la tribu de Benjamín. Capítulo 19. Simeón fue la segunda tribu que recibió sus territorios según sus clanes. Su herencia estaba ubicada dentro del territorio de Judá. Le pertenecían las siguientes ciudades: Berseba o Sabá, Moladá, Hazar Sual, Balá, Esen, El Tolad, Betul, Jormá, Siclag, Bet Marcabot, Hazar Susá, Bet Lebaot y Sarujén, es decir, 13 ciudades con sus poblaciones, y Ayin, Rimón, Éter y Asán, es decir, 4 ciudades con sus poblaciones. A estas ciudades se agregaban los pueblos que se contaban hasta los bordes de Balatber, ciudad de Ramat, ubicada en el Negev. Estos fueron los territorios asignados a los clanes de la tribu de Simeón. Como la tribu de Judá tenía más territorio de lo que sus clanes necesitaban, la tribu de Simeón recibió su porción del territorio asignado a Judá. Zabulón fue la tercera tribu que recibió su territorio según sus clanes. La frontera del territorio se extendía hasta Sarid, por el occidente se dirigía hacia Maralá y llegaba a Dabeset, hasta tocar el arroyo frente a Jocneán. De allí giraba al este de Sarid, hacia la salida del sol, hasta el territorio de Kislot Tabor, luego continuaba hasta alcanzar Daberat y subía hasta Jafía. La frontera cruzaba por el oriente hacia Gad-Hefer e Itacasín, hasta llegar a Rimón y girar hacia Negá. De allí la frontera giraba hacia el norte hasta llegar a Hanatón y terminaba en el valle de Jeftel. Ese territorio incluía 12 ciudades y sus poblaciones, entre ellas Catat, Nalal, Simrón, Idalá y Belén. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Zabulón, incluyendo sus ciudades y pueblos. Isaacar fue la cuarta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Las ciudades que se encontraban dentro de ese territorio eran Jezreel, Quesulot, Sunén, Jafarayim, Sijón, Anaharat, Rabit, Sisón, Abes, Remet, Enganín, Enadá y Bet-Pasés. La frontera llegaba a Tabor, Sahasimá y Bet-Semes y terminaba en el río Jordán. En total 16 ciudades con sus poblaciones componían la herencia de los clanes de la tribu de Isaacar. Aser fue la quinta tribu que recibió su territorio según sus clanes. En él se incluían las ciudades de Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Meseal. La frontera tocaba por el oeste el monte Carmelo y Sihor Libnat. De allí giraba al este en dirección a Bet-Dagón y llegaba a Zabulón, en el valle de Jeftel. Luego se dirigía al norte junto a Bet-Emec y Neyel, bordeando a la izquierda a Kabul. La frontera seguía hacia Abdón, Rehob, Amón y Caná, hasta tocar la gran ciudad de Sidón. Luego hacía un giro hacia Ramá y de allí hasta la ciudad fortificada de Tiro. Después giraba hacia Josá y salía al mar Mediterráneo. Las ciudades sumaban 22, entre ellas Mahaleb, Aksib, Uma, Afec y Rehob. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Aser, incluyendo sus ciudades y pueblos. Neftalí fue la sexta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Su territorio abarcaba desde Helef y el gran árbol de Sananín hacia Adaminequeb y Jabnel, y continuaba hacia Lacún, hasta el río Jordán. La frontera seguía por el occidente, pasando por Asnot Tabor y proseguía en Ucoc. Bordeaba el territorio de la tribu de Zabulón por el sur, la de Aser por el occidente y el río Jordán por el oriente. Las ciudades fortificadas eran Sidín, Ser, Hamat, Racat,
Kineret, Adamá, Ramá, Hazor, Sedes, Edrei, En-Hazor, Irón, Migdal-El, Jorén, Bet-Anat y Bet-Semes. En total sumaban 19 ciudades con sus poblaciones. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Neftalí, incluyendo sus ciudades y pueblos. Dan fue la séptima tribu que recibió territorio según sus clanes. Se incluían en el territorio Sora, Estaol, Irsemes, Sagalbín, Ayalón, Getlá, Elón, Timnat, Ecrón, Eltequé, Gibetón, Balat, Jehud, Beneberac, Gatrimón, Mejarcón y Racón, con la región que estaba frente a Jope. Como a los danitas no les alcanzó el territorio que se les asignó, fueron a conquistar a la ciudad de Lesén. Después de que la tomaron, pasaron a filo de espada a todos sus habitantes. Luego los danitas la habitaron y le dieron por nombre Dan, en honor de su antepasado. Así quedó establecido el territorio de los clanes de la tribu de Dan, junto con sus ciudades y pueblos. Cuando se terminó de asignarle a cada tribu el territorio que le correspondía, el pueblo de Israel le entregó a Josué, hijo de Nun, el territorio que le pertenecía a él como herencia. Así cumplieron con lo que el Señor había ordenado. Josué recibió la ciudad de Timnat Sera, que estaba enclavada en la región montañosa de Efraín. Él la había solicitado, así que la reconstruyó y se estableció en ella. De este modo terminaron de dividir los territorios el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de las tribus de Israel. El sorteo lo realizaron en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Capítulo 20. El Señor le dijo a Josué: pídeles a los israelitas que designen algunas ciudades de refugio, tal como te lo ordené por medio de Moisés. Así cualquier persona que mate a otra accidentalmente o sin premeditación podrá huir a esas ciudades para refugiarse del vengador del delito de sangre. Cuando tal persona huya a una de esas ciudades, se ubicará a la entrada y allí presentará su caso ante los ancianos de la ciudad. Acto seguido, los ancianos lo aceptarán en esa ciudad y le asignarán un lugar para vivir con ellos. Si el vengador del delito de sangre persigue a la persona hasta esa ciudad, los ancianos no deberán entregárselo, pues ya habrán aceptado al que mató sin premeditación ni rencor alguno. El acusado permanecerá en aquella ciudad hasta haber comparecido ante la asamblea del pueblo y hasta que el sumo sacerdote en funciones haya fallecido. Solo después de esto, el acusado podrá regresar a su hogar y al pueblo del cual huyó tiempo atrás. En respuesta a la orden de Josué, los israelitas designaron sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquén en la región montañosa de Efraín y Kiriat Arba, conocida como Hebrón, en la región montañosa de Judá. Al este del río Jordán, escogieron las 3 ciudades siguientes: Béser, en el desierto que está en la meseta perteneciente al territorio de la tribu de Rubén; Ramot de Galad, en el territorio de la tribu de Gad; y Golán de Basán, en el territorio de la tribu de Manasés. Todo israelita o inmigrante que hubiera matado accidentalmente a alguien podría huir hacia una de esas ciudades para no morir por mano del vengador del delito de sangre antes de ser juzgado por la asamblea.